Muy buenas tardes, me encuentro hoy con la escritora Patricia del Valle. Estamos en la biblioteca heredada de Raúl Porras Barnechea para todos nosotros, aquí en las instalaciones del Instituto Raúl Porras Barnechea. Agradezco en la persona del doctor Harry Bele Van Marbrae por permitirnos filmar estas entrevistas para la Asociación Educativa y Cultural Ventana Abierta. Patricia, muy buenas tardes, un placer, muchas gracias por aceptar la invitación para esta entrevista sobre tu poesía y tu trayectoria literaria. Buenas tardes, un gusto estar acá con tu institución, con Ventana Abierta y con Eliana, que nos hemos conocido hace poco, pero hemos tenido química. Así es, yo creo que sí, siento como que te conozco de toda la vida. Desde muchos años. Sí. Desde muchos años. Patricia, a mí me gustaría que hoy conversáramos un poco acerca de tu trayectoria dentro del ámbito de la literatura y un poco que iniciáramos esta entrevista contándonos cómo te inicias tú en el ámbito de la literatura, en qué año, cómo ves ese panorama de esos años ahora, ¿no? Desde el 2017 hasta esas fechas. Bueno, aunque parezca mentira, yo tengo ya mucho tiempo en este mundo de la poesía. De repente no abiertamente como poeta, pero sí, digamos, en la vida de la poesía, ¿no? Porque yo conocí tengo amigos poetas de toda la vida, como Roger Santibáñez, que era mi amigo de infancia. Lo conocí cuando teníamos 9, 10 años, en Piura, y éramos amigos, o sea, hemos ido a esas fiestas de niños y tipo matiné, ¿no? Pertenecíamos al coro de Piura, ¿no? Viví en Piura muchos años. Y me vine a Lima, creo que para la secundaria, ¿no? Se quedó. Y mis amigos piuranos se quedaron. Entonces, ya cuando termino el colegio, Roger vino más o menos, no sé qué año sería, pues 73, 74, así que él creo que terminó de estudiar, pero yo todavía estaba en el colegio. Y entonces él ya iba al círculo literario, club, ya sacaban plaquetas, revistas chiquitas, como había una revista que se llamaba La Peca de la Jirafa. ¡Qué lindo título! Sí, y ahí publicaban su poesía, ¿no? Entonces, cuando yo termino el colegio y conozco a poetas, o sea, recordando a Roger, porque Roger se fue a estudiar a Piura y después regresó, pero ya no nos vimos. Entonces, empiezo a frecuentar algunos ambientes literarios, pero digamos que yo escribía pero escondidas, no lo exhibías. No, para nada, ni tampoco me veían como poeta, sino como una chica. A mí me gustaba la pintura, el dibujo, ¿no? Y estuve como alumna libre en Bellas Artes, y entonces como me veían como que más dibujaba, pintaba o que estudiaba arquitectura que poeta, ¿no? Pero era amiga de poetas. Entonces yo desde los años 78, 79 ya tenía mi parada con poetas, ¿no? Claro. Y ya escribías tú también. Yo escribía, pero era para mí. Para mí. Claro. Nunca me atrevía a mostrarlo, ¿no? Porque me parecía, pues, el ser poeta me parecía algo inalcanzable, ¿no? Entonces me moría de vergüenza de estar mostrando lo que escribía, ¿no? Y entonces, pero escribía y estaba ahí presente siempre. Tenía un grupo de puros hombres y yo era la única mujer. Ajá, ¿y cómo se llamaba ese grupo? No tenía nombre, pero era nombre. De Armando Arteaga, Juan Carlos Lázaro, Guillermo Falconi, Nelson Castañeda. Wow. Eran los poetas que eran de mi grupo, y Freddy Roncaya, que después se fue a Estados Unidos. O sea, éramos el grupo de amigos. Claro. Y yo era la única mujer, ¿no? En esa época también era novia de uno de ellos. Claro, y estabas ahí. Claro, y siempre estaba ahí, ¿no? Yo era la que siempre estaba, pues acompañada a todas partes. Incluso he participado en recitales de Hora Cero de esa época, en reuniones de Hora Cero cuando Roger y Dalmacia, y creo que era la Sagrada Familia. La Sagrada Familia. Pero ya se convirtió en ¿cómo es? El otro grupo, ahorita me
que quisieron entraron a Hora Cero, formaron parte claro, de porque Hora Cero tiene como dos etapas, una primera y una segunda etapa, y luego se abren a la Sagrada Familia, ¿no? No, primero es la Sagrada Familia y después es Cloaca. Cloaca, claro. Cloaca. Porque Hora Cero es primero, después no, la Hora Sagrada. Cero es otro grupo. O sea, la generación del 70 forma con Juan Ramírez Ruiz, Pimentel, después viene Tulio Mora, forman Hora Cero. Ya, Hora Cero es un grupo de la generación del 70. Este grupo de amigos que yo tenía, Juan Carlos, Armando, les decían, incluso en los años 80 les decían los inéditos del 70, porque eran parte común de la generación del 70, pero nunca habían sido parte de Hora Cero, ¿no? Y entonces, y Roger con la Sagrada Familia, claro, y después Cloaca son del 80, claro, es la generación 80. Del 80, y yo soy de esa edad, claro, del 80, ¿no? Entonces, pero como yo paraba con los del 70, como que los del 70 me adoptan. También. Y ahora me dicen, a veces, no, ella pertenece a la generación del 70, pero claro, yo no pertenezco a esa gente, si no soy del 80. Bueno, pero bueno, igual participabas de los dos grupos generacionales, digamos, sí, ¿no? Claro, o sea, por generación del 80, pero por amistad. Por amistad con los del 70, ¿no? ¿Y cuándo se da el paso en el que tú decides compartir lo que escribes? Porque hasta ese momento, como nos cuentas, no habías expuesto tus textos públicamente. ¿Cuándo das ese paso mira, de lo que pasa es que yo sigo escribiendo, Sigues escribiendo. Y ya en los años 80 yo me dedico a trabajar como arquitecta. Claro, ya, claro, ya había terminado, termino en los 80, 83 más o menos. Me dedico ya a trabajar, pero seguí, entonces me retiro un poco del mundo de la poesía, de los amigos, ¿no? Ya me instalo en mi profesión, pero seguí escribiendo, ya como algo más personal, ¿no? Y entonces más o menos hacia el año 86, participo en un concurso de poesía con un poema que se llamaba Retrato, en este concurso Verano Negro que sacó Foctur, ¿ya? Y el jurado, me acuerdo que fue Inostroza y Alat. Qué bien. Sí, y no sé, otro más, pero no. Y entonces me dan un premio, ahí me dan un premio por un poema. Por un poema. Sí. Y el premio pues era una cosa impresionante, porque era como decir ahora 2.000 soles, ya, así, por un solo poema. Por un solo poema, sí. ¿Estabas feliz? Claro, por supuesto. Entonces, esa fue la primera vez que exhibes, digamos, tus textos públicamente. Claro, que yo presenté, pero que fue, digamos que no fue exactamente por la poesía en sí, sino porque yo me sentía motivada por el tema, ¿no? Porque Verano Negro era una poesía dedicada a la gente de color y incluso la celebración, la premiación, todo se hizo en Chincha, ¿no? Y entonces a mí me motivaba el tema, y el poema tenía que ver, era el retrato de un personaje, ¿no? Moreno. Y entonces por eso que yo me acerqué a ese concurso. Sí. Y bueno, como salió premiado mi poema, entonces ahí se me acerca Goyo Martínez. Y Goyo Martínez era mi amigo de antes, o sea, de la época pues que yo iba al Boni, yo paraba en el Boni, era del grupo pues, de los poetas. Entonces Goyo era un periodista, profesor, escritor, que era amigo de todos nosotros, ¿no? Y entonces, en el momento que premian mi poesía, como salió en el periódico, creo, como Alat había sido jurada, entonces él se me acerca. Y de ahí nace una amistad con Goyo, ¿no? Entonces ya en toda esa época del 86, 87, hasta el 88 será, ya yo me acerqué más a la literatura, ¿no? Al trabajo ya personal, digamos que ya un poco que se escribía, ya asumir que asumías ya la escritura, claro, como algo que yo profesional. Ya. Sí, entonces y estuve
muy cercana a Goyo, ¿no? Una larga temporada, él venía, porque ya estaba en Estados Unidos, venía, parábamos juntos, íbamos a diversos lugares, ¿no? Y bueno, y después, nuevamente, creo que, creo que en el 90, me comprometí ya con, o sea, un matrimonio, y entonces me alejo un poco de todo ese ambiente, pero sigo escribiendo. Y entonces, por esas cosas que tiene el destino, adquirí o fui a vivir en una zona por acá por la Católica, aunque siempre mi mamá vivía por ahí, pero yo fui a vivir por la Católica, compré un departamentito y quedaba como 3-4 cuadros de la casa de Rosina Valcárcel. Ajá, claro, en Santa Bernardita. Exactamente. Claro. Entonces yo vivía en Santa Gertrudis, era una avenida. Entonces, bueno, la cosa es que como vivíamos cerca, más o menos a partir del año 95, así, empezamos a hacer, porque a Rosina yo ya la había conocido en el 87, en un encuentro de mujeres, ¿no? Pero no, la relación no fue por la poesía en sí, sino por el trabajo con las mujeres, ¿no? Y entonces, pero a partir del año 95 me empiezo a acercar a Rosina, y ella siempre se reunía en su casa también con muchos escritores. Con escritores, y entonces ahí nació la idea de hacer un grupo que en ese momento con Roncal, Juan Cristóbal, Julio Nelson, Rosina, y yo iba también, de que se llamó Alma Matinal. Entonces ahí nos reuníamos. Digamos que ese es el primer grupo en el que tú ingresas como escritora. Sí, ya como escritora. Sí, pero ahí fue que la primera vez que le enseñaba tus textos, mis poemas a Rosina, ¿no? Y entonces justo coincidió, no sé si fue el 95, 96, 97, eso sí no recuerdo bien, tendría que ver las fechas, que apareció Marita Troyano por ahí. Y entonces sacaron una antología, la primera antología que saca Marita Troyano, de Carpe Diem, con Rosina, y entonces ahí incluyen un poema mío, ¿no? Que fue la primera vez la primera antología en la que participas. Sí, entonces. Que participé y que publicaron mi poesía, porque el poema ganador, ese que ganó el concurso, no sé si lo publicaron o no lo publicaron, porque yo estaba más interesada en el tema. Claro, que en el concurso literario, ni nada, sí. Porque incluso esa vez me acuerdo que en Chincha celebraron y todo, y yo no fue la celebración, no, sino que yo me sentía motivada por el tema, por acá, ¿no? Entonces, esa antología de Marita Troyano que sale para la primera vez. Va a ser la primera antología donde tú apareces, donde aparece mi poesía, sí. Y entonces a partir de ahí ya empiezo yo a escribir más, digamos, con mayor compromiso con el mundo y con la publicación y conmigo, sí. Entonces ya escribo y hacia el 2005, mira, desde el 95, creo que en el 90, el 92, o sea, durante el 96, 97, 98 ha salido hemos sacado algunas publicaciones. Sí, antologías con Rosina, varias, ¿no? Y mi primer libro ya individual, personal, recién sale en el 2005. En el 2005. ¿Y se titula? Yoka hasta yo. Yoka hasta yo. Sí, Yoka hasta yo. Ahora, entre el 2000 y el 2005, yo viajé a Estados Unidos y estuve un año en Estados Unidos. Que fue un año que lo tomé como, para mí era como una experiencia, o sea, yo quería conocer, quería saber cómo era. Claro, la experiencia de vivir fuera. Sí, y aparte de saber cómo era la sociedad americana, cómo era toda esa... La verdad, ¿no? Claro. Que la verdad según mis ojos, porque es muy diferente cuando uno lo vive. Exactamente. De cerca, ¿no? Entonces, cuando regreso a Estados Unidos, que ha sido el 2002, 2003, es que yo toda esa vivencia la escribo en ese libro Yoka hasta yo. Entonces el Yoka hasta yo es una recreación de la tragedia de Edipo Rey, pero en la sociedad moderna, ¿no? Y entonces yo me identifico
con esa Yocasta, ¿no? Y los Edipos pues son todos los varones que te... Claro, ¿no? Yo ya estaba comprometida, pero la vivencia era la de una mujer de la época. La tomas como excusa. Claro, ¿no? exactamente. La tragedia. Entonces, es esa, para poder recrear este poemario. Sí, esa es la idea de Yocasta yo. Y después ya a partir de ahí, de ese libro, ya empiezo a escribir con más sistematización. Entonces ya sale mi segundo libro, El Soy Otra, en el 2010. En el 2010, sí. Cada 5 años. Cada 5 años. Hasta ahí era cada 5 años. Y entonces, después de eso, tengo, bueno, yo todo ese tiempo tenía una pareja, ¿no? Un compañero, que fallece en el 2007. Entonces, después del 2007, yo nuevamente vuelco toda esa experiencia y saco el libro El Hielo Negro. El 2007. No, el 2014. Ah, el 2014 aparece. Sí, pues el 2010, o sea, el tercer poemario aparece en 2014. Sí, es que yo no saco un poemario si no ha salido lo que he escrito antes, ¿no? O sea, entonces, el 2010 sale lo que había escrito antes del 2007. Claro. Y el 2014 sale ya todo lo posterior cuando fallece mi compañero. Y ese poemario se titula del 2014, Hielo Negro. Sí, okay, Hielo para Negro. Que un poco la gente vaya siguiéndonos en la trayectoria tuya, ¿no? Ese es el tercero. El tercer libro lo presento en Arequipa. Ah, claro, ahí, en tu tierra natal además, sí, ¿no? Sí. Para ese entonces ya conocí a Gloria Mendoza, y entonces Gloria Mendoza me lleva a Arequipa con el poemario. A presentar el libro. A presentarlo, sí. Porque la edición la hice yo misma y saqué solamente 100 ejemplares. Oh, es una edición bien corta. Sí, porque tenía que presentarlo, claro. Sí o sí. Entonces, bueno, de ahí ya del 2014, he tenido experiencias familiares, ¿no? Y entonces recién, mi mamá falleció hace un año, entonces recién, a raíz de eso es que ya publicas este nuevo libro, que es aquí, Música para Sordos, vamos a ponerlo, ¿no? Que está editado por Cultura Peruana. Sí, ¿no es cierto? Fondo de Cultura Peruana, y que acaba de aparecer este poema. Sí, el 2017. 2017, es ahorita, ¿no es cierto? Es este año. Me he adelantado porque no he esperado los 5 años. Está bien, pero está perfecto. Y ¿cómo ves tú el tránsito de estos 4 poemarios? Porque este es el 4º poemario, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú el tránsito en estos 4 poemarios? ¿Tú cómo te sientes a nivel de escritora, a nivel de tu discurso poético? ¿Qué podrías decirnos a lo largo de estos 4 libros? ¿Tú sientes que ha habido un cambio? ¿Que igual? Sí, mira, en realidad yo, a pesar de que los libros ya han sido públicos, han sido editados, presentados, incluso el segundo lo presenté aquí en el Porras también, ¿no? Y después viajé a Barcelona, en Barcelona lo presenté el segundo, El Soy Otra. Sin embargo, cada poemario es diferente, ¿no? Y lo que sí, la opinión, digamos, de los que ven de fuera es que en cada poemario yo como que me reinvento y no solamente como persona, sino en el lenguaje, en el discurso poético. ¿No? Cada uno tiene lo suyo y es distinto del otro. A mí me parece increíble, pero... ¿Y tú lo sientes así? Sí, yo lo siento que cada uno es un libro independiente. Exactamente, tiene vida propia y es independiente, sí. Porque además creo que los seres humanos nos vamos transformando, ¿no? Y es imposible, a mí no me parece real, ¿no? Que la palabra no se vaya transformando con uno, ¿no? Entonces, cada poemario que he editado es diferente. Es diferente. Totalmente diferente, ¿no? Y eso es lo que, al menos en las presentaciones, eso es lo que me hacen las preguntas, ¿no? Que se quedan sorprendidos. Por ejemplo, de este libro, Música para Sordos, yo estoy hasta un poco desconcertada, ¿no? Porque le he dado yo no lo he presentado todavía, pero lo he estado
circulando claro. algunas amistades, ¿no? Y como que no me dicen nada. Entonces yo me quedo pues desconcertada y digo, que está tan mal el libro de repente porque no me dicen no nada. Lo creo. ¿No? Digo, no. Creo, claro, creo pero entonces... eso. Claro, entonces yo lo que pienso es que de repente ya he estado pensando ya, ¿no? En estas últimas semanas, porque siempre a uno le nace pues ese el bichito de saber qué opinan los otros. No, y además de la inseguridad, uy, que estaré trabajando bien, no, pero ya después, como vas observando, te vas dando cuenta de que de repente pues las personas no saben qué decir porque están desconcertadas también. Porque hay un lenguaje poético muy porque distinto. Es diferente. Claro. Es diferente, ¿no? Porque es claro, Hielo Negro es más lírico de repente porque está relacionado con la muerte, ¿no? Y en cambio ya es otro relacionado lenguaje. Con la vida. Así es, sí, es otro tipo. Claro, entonces como escritora dirías que en este trayecto de tu vida literaria hay una diferencia entre la escritura hecha por mujeres y la escritura hecha por los hombres. Yo notarías que sí. Sí, sí, definitivamente. Son dos lenguajes, pues, ¿no? O sea, creo que uno de los principios del Kybalión dice que uno de los principios que se llama el principio de generación se basa en la diferencia de los sexos. Del género. Del género, exactamente, ¿no? Entonces, es imposible que un hombre y una mujer escribamos igual. Ahora, tú dirías... Tienen una expresión propia. Así es, que es una expresión distinta, yo comparto esa por ejemplo, opinión. José Rosa Ribeiro, cuando yo recién iba a editar El Hielo Negro, lo tenía en borrador, le di a leer, sobre todo tengo en Hielo Negro hay el primer capítulo, que son unos poemas que se llaman canales, y son 20 canales, ¿no? Que tienen, o sea, es como decir algo simbólico que se relacionaría de repente, por ejemplo, cuando tú agarras el control de un televisor y empiezas a cambiar. Empiezas a hacer zapping. Exacto, entonces son 20 canales, ¿no? Diferentes. Entonces él leía estos canales y leía y decía, ¿esto podría escribirlo yo? ¿No? Claro. No, definitivamente no, esta es de una mujer. Bueno, claro, porque se identifica una voz, digamos, femenina. Hay una sensibilidad diferente. Hay un lenguaje distinto, Exactamente. Eso es cierto. Ahora, ¿tú dirías que en estos últimos años, por ejemplo, las mujeres escritoras hemos ganado más espacio a nivel de la difusión de lo que hacemos o que todavía nos falta mucho por trabajar? No, yo creo que sí hemos ganado más espacio. Yo creo que es como una autoafirmación de las mujeres que en realidad cuando yo empecé cuando acompañabas en estos 80, grupos en los años ¿no? 80 que había salido del colegio, ¿no? Habíamos muy pocas mujeres, ¿no? Como te digo, porque tú eres la única en 5 o 6 hombres y yo mujeres, era la única, ¿no? Y igual, por ejemplo, estaba Dalmacia. Claro que también es, creo que una de las únicas Carmen mujeres. Ollé, que en Hora Cero también era la única mujer. Claro, y Rosina no la conocí en esa época, mira, pero sí de nombre, ¿no? Claro. No sé. También igual en San Marcos también dice que ella sola, y los demás eran hombres, ¿no? Y sí, pues las mujeres, su poesía se ha ido mostrando, porque antes era... Hemos como ganado un poco más de espacio, ¿no? Sí, en ese sentido sí, pero yo creo que todavía faltan, ¿no? Sobre todo, digamos, el reconocimiento de un lenguaje universal también que se vaya incorporando, ¿no? Así es. Porque ahorita todavía está como dividido. Como que dividido, ¿no? Sí. Claro, y todavía no hemos logrado posicionarnos. Sí, y mira, que a pesar de todas. que en mi trabajo yo he hecho un esfuerzo, siempre me esfuerzo por un lenguaje universal o por una expresión universal, sin embargo, me doy cuenta que a pesar de ese esfuerzo siempre hay una voz es mujer, poética femenina. muy femenina, claro. ¿No? Porque tú ves mis libros y son bien femeninos, entonces... Está ahí, sí. Es innato, ¿no? Exactamente. Muy bien, Patricia. A mí me gustaría que nos leyeras algunos poemas
de música para sordos. ¿Tú crees que puedas leernos? A ver. Hay unos dos, nada más. Sí, unos 2 o 3 poemas, un poco para que la gente identifique este libro y vea un poco estos elementos de los que hemos ido discutiendo, ¿no? De los elementos femeninos, de esas voces poéticas, del trabajo que haces tú con cada libro, ¿no? A ver. A ver, ¿qué nos vas a regalar? En el primer capítulo tengo 10 poemas cortitos, donde puedo leer unos 3 de estos. Muy bien, Ya. te escuchamos. Poema 1. Nacimos a destiempo, tú antes, yo después. Todo un universo se interpone entre los dos. Desde las hojas de té sabía que existías. Catástrofe anunciada, riesgo improductivo, púber de doncella, baraja gitana. Gato negro, corazón azul en fondo rojo, pensamiento obsceno, viviré rendida a tus pies por siempre. Ahora del segundo capítulo, voy a leer fiebre. ¿Qué tipo de fiebre es esta? Una calentura oceánica, un fuego profundo, herencia invisible, alguna cura chamánica, oportunistas versus derrotados. Me agota esta jungla, prefiero la música, el silencio, esta fiebre, mi fiebre. Después de este, no sé qué capítulo es, pero Hecha en el Perú. No nací en París, tampoco en Lima. No estudié ballet en costosísimos colegios. Menos piano y flauta dulce, deliciosos instrumentos que desconozco. Mi madre, una serena mujer provinciana, me enseñó que la vida era cantar junto a los árboles, en la ribera del río. Hecho en el Perú, así dice mi vestido cuando lo colocas al revés, como mis zapatos de taco de factura trujillana. Debuté a la cabeza de la primera brigada de reclamos en el colegio de monjas. Mi nombre suena igual que cualquiera de los ciudadanos que monta piquetes en las afueras de Piura. Soy hecha en el Perú. Así dice mi cuerpo, mi sonrisa, mis derechos robados, en la mirada, en el rostro, en los besos grabados por el enamorado adolescente en el cine. Hecha en el Perú, no queda duda. Cima en la montaña, oscuro desierto Mochica, silencio a voces. Excelente. Bravo, Patricia. De verdad que sí, hay mucho de femenino en la poesía, Sí, y por lo menos en los poemas que nos has leído. Ahora ¿no? más Son femeninos que bastante antes. femeninos. Bueno, Sí. y eso está muy bien, porque eso significa que has encontrado una propia voz dentro de la poesía. Un placer haber charlado contigo esta mañana, Patricia. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias y a te ti, deseo Eliana. éxitos en todos los libros venideros. Gracias, gracias.